Y aquí estamos cómodos en nuestro living Miguel Nogueira con este olor espectacular que tenemos para recibir al senador Felipe Michelini. Muchísimas gracias por venir. Rafael Michelini, gracias por venir. Primero que nada. Con este olor no sé si me agradecen o no me agradecen por venir. Pero está rico. Es así. La comida entra por los sentidos. Exacto. Es así. Bienvenido, Rafael. El gusto es mío. Gracias por venir. Estábamos ahí con el tema del Senado, que teníamos el proyecto de competitividad. Se alargó, empezamos a las 10 de la mañana con otros proyectos y este lo empezamos a las 13 horas y teníamos un problema de quórum, no me podía ni levantar para ir al baño. Entonces, bueno, por suerte... ¿Vino alguien más? No, por suerte se votó. Terminó. Bueno, ¿pero por qué era un problema de quórum? ¿De los 16 cuántos había de ustedes? Porque quien está de vicepresidenta es Lucia Topolansky, tenía que entregar unas medallas, creo, o algunas cosas en un acto de homenaje que no podía dejar de estar, y quedamos con 15. Lo que pasa es que algunos legisladores del Partido Nacional tampoco estaban, porque se hizo tarde, y entonces pudimos votar ¿Y qué tiene que hacer un legislador? Lo de Lucia Topolansky es comprensible, además es la figura que es. ¿Qué tienen que hacer cuando dice se le hizo tarde para ir a buscar a los niños? Yo no pregunto. Obviamente que un legislador de la oposición tiene menos responsabilidad que un legislador del gobierno que sí tiene que afirmar el quórum y que las leyes salen. Porque a veces pasa que llaman a un ministro a sala, la oposición, y ni la oposición hace quórum. Sí, se lo hemos dicho, pero no aprenden. Lo hemos dicho, no aprenden. Ustedes llaman para que el ministro hable y después se quejan de que habla mucho o que si habla no están en sala. Entonces muchas veces después intervienen y el propio ministro le dice, pero eso ya lo contesté. Claro. Además, en algunos casos piden cifras, se las dan, el miembro intermalante pide cifras, se las dan, y viene otro a pedir cifras que no estaba en sala y queda pegado también, ¿no? Porque dice, pero yo ya las di. Y tienen que disculparse. ¿Y no queda pegado el ministro cuando expone, tanto el del Interior como el de Defensa, que exponen 3 horas hablando de la Antártida y del humo de la cocina de Marito? Depende del tema. Si el tema es tan amplio, si alguien viene y dice, miren, nosotros queremos saber el estado de situación de las Fuerzas Armadas, el ministro hace una exposición sobre cada renglón. Y en eso está bien. Ahora, ¿por qué hacen tan abierto? Por una simple razón, porque puede aparecer un tema a último momento que tenga punch, entonces lo hacen abierto y el ministro viene preparado para contar todo, más el de defensa para atacar todos los frentes. Entonces, claro, ahora si ellos concretaran en 2 o 3 por un tema específico sería distinto. Te pido muy pocas interpelaciones fueron cortas. La que yo me acuerdo más es la que hizo Luis Alberto Lacalle cuando era senador, no Lacalle Pou, Luis Alberto Lacalle Herrera, a el ministro Lorenzo. Le hizo una pregunta, ¿por qué teníamos el nivel de endeudamiento que teníamos en el año 2010? Y el ministro Lorenzo, en 30 minutos, 35 minutos, explicó por qué ese endeudamiento era mayor medido en dólares, pero como estaba en pesos, como el dólar había bajado, había subido la deuda, pero estaba en pesos. Entonces la deuda era la misma, una parte. Otra parte, porque en el 2009, obviamente, hicimos inversiones para que el país sostuviera, como si fuera un puente, la economía, y había una tercera parte que dio las explicaciones correspondientes, que había un efecto ahí, y Lacalle dijo, me doy por satisfecho. Mirá. Se terminó la... ¿Me permitís una más para seguir en tema? Porque el ministro de Defensa va, y entre las cosas que están allí arriba de la mesa está esto del archivo Castiglioni y las supuestas investigaciones por fuera del ordenamiento jurídico de las Fuerzas Armadas, del Ministerio de Defensa, de la inteligencia militar. Y Samuel Blixen titula en Brecha el viernes pasado, alguien miente, y se basa en las investigaciones de Azucena Berruti, de su denuncia, denuncia y renuncia, y ahora el Ministerio contradice aquello que decía
porque esto te toca de cerca además también, ¿no? Es decir, por la temática, supongo, ¿no? Y entonces Samuel Luis se pregunta, afirma en la portada de Brecha el viernes pasado, que lo habrás visto, alguien miente, dice. Acá tenemos que generar una situación de no confundirnos más de lo que el tema tiene. Azucena Berruti encontró un archivo, lo dividió en 3 partes. No lo dividió, lo microfilmó e hizo 3 juegos. Uno lo mandó, uno creo que quedó defensa, otro lo mandó a el Archivo General de la Nación y a otra no sé qué lado. En alguno de ellos 3, ahora no recuerdo, desapareció una parte. Otra cosa es el archivo que se encontró a Castiglioni. Que la gravedad no es que se le encuentre a Castiglioni, la gravedad es que ese archivo estuvo alimentado hasta el 2009 y estuvo alimentado en cosas en que obviamente Castiglioni no las podía hacer. Y toda la sensación que da es que ese archivo, ya no oficial, extraoficial, fue alimentado por otros que uno supone que es personas que puedan haber estado en la inteligencia militar. Yo espero que eso se averigüe, porque la discusión en diputados es, lo que vamos a investigar, ¿qué es? ¿El archivo o quiénes lo hacían? Porque la investigación del archivo tiene sus problemas, porque en general el archivo se va a dar como una cosa juzgada, o sea, lo que está ahí es verdadero, cuando puede haber mucha cosa falsa. Si estuvieras en diputados, ¿votarías la comisión investigadora? Sí, nosotros la impulsamos. Dentro del Frente Amplio lo impulsamos. Pero ojo, eso es una situación delicada, porque alguien a último momento puede haber dicho, esta persona, por ejemplo, es un informante de las Fuerzas Armadas y una persona de bien, mancillar todo su honor, porque alguien dice eso y como eso está, es sacrosanto. Otra cosa, que es lo que a nosotros nos preocupa más, es cómo se alimentó ese archivo. Si hay connotaciones oficiales, si esto alguien lo sabía, si había conocimiento de los mandos, si había recursos, si había recursos, todo eso. Eso yo creo que es lo más importante. Eso es lo que va a investigar la comisión, ¿verdad? O lo que debería investigar. Lo que debería investigar la comisión. Bien, porque suena rarísimo de que en democracia... Rarísimo, más bien escandaloso. Funcionando, claro, un sistema de inteligencia militar... No, la inteligencia funciona en democracia, pero no ese tipo de investigación. Ese tipo de inteligencia, y que no supiera además las autoridades pertinentes, ni los políticos, ni el gobierno, nadie. Lo que no hay que es alarmarse. O sea, eso es preocupante, es grave, pero no hay que alarmarse. ¿Por qué? Porque mañana puede aparecer otro, también militar, que fallece, se encuentra una cantidad de apuntes y de cosas. Eso es muy difícil para los mandos saber si hay algún oficial que en su casa esté juntando información. Bueno, pero... Lo grave es si se le alimenta a través de otros militares informaciones, archivos. Eso es lo grave. Ahora, pero yo no quiero mezclar los temas, pero Azucena no había tomado alguna acción con este señor y ese archivo. No, con este archivo no. Este archivo apareció ¿Ninguna ahora. acción? Ahora. Ella tomó en el otro archivo. Que hizo 3 juegos. ¿En este no, este apareció Este apareció ahora. En la Casa de Castiglioni. Voy a volver a revisar los artículos que leí. Rafael, ¿cuánto se juega lo que queda del gobierno en estas inversiones que está saliendo a buscar el presidente y parte de sus ministros, del Consejo de Ministros? ¿Por qué es tan importante la inversión? A ver, porque uno construye valor con capital y trabajo, ya lo había dicho Karl Marx. Capital y trabajo, ahí construye valor. Entonces, Uruguay es un país que, aunque tenga algunas personas que son ricas, en el mundo esas personas ni siquiera aparecen entre los primeros 1000. Uruguay tiene muy poca espalda para hacer emprendimientos de gran envergadura. No tiene capacidad de capital, aunque tiene
buenos negocios o buenas actividades y hay un recurso humano muy calificado. Entonces, cuando Tabaré va al exterior, tiene una doble función. Primero, la posibilidad de conseguir interesar en recursos que se inviertan en Uruguay, en algunas áreas, como el tren, que es gente que lo tiene que hacer en forma específica, especialista, no lo puede hacer cualquiera. La segunda cosa es la imagen de un país que está buscando esas inversiones, ese capital, para que se le dé mano de obra a los uruguayos o a los que puedan venir al Uruguay. A veces viene gente del exterior a hacer una tarea específica, se termina quedando en Uruguay, a vivir en Uruguay. Somos todos hijos de emigrantes o de abuelos emigrantes o de tatarabuelos emigrantes. Uruguay, cuando lo conoces, la gente se aquerencia, se avecina. Y nosotros, si podemos, sería bueno que Uruguay aumentara su cantidad de habitantes, sin generar una mano militar y decir, bueno, ahora las mujeres tienen que tener tantos hijos, porque eso no es así. Pero hay una cantidad de personas que cuando conocen Uruguay, se quedan. Uruguay es un país deshabitado, en comparaciones a otras partes. Se viene una segunda pastera, ¿no?, de UPM. Yo te voy a contextualizar esto dándote una opinión, pero para contextualizarlo, no te tiene ni por qué importar mi opinión ni a la gente tampoco. Yo me niego al país productivo a como dé lugar, pero es un problema mío, filosófico mío. Es decir, viene la pastera, hay que hacer las vías, hay que hacer la carretera. ¿Qué le pedimos a cambio? Nada. Mucho. A ver, primero, que venga es un gran sello de confiabilidad. Es un gran sello de confiabilidad. Atrás de ellos vienen otros negocios y alta tecnología. Y salarios de alto porte. Voy a poner el ejemplo de UPM, cuando estaba la primera. Un día nos llevan a un bosque a ver cómo ese leñador, que es una especie de tractor con sus cubiertas por arriba de la cabeza de uno, que tiene un sheltie que agarra un árbol y en 45 segundos lo corta, lo limpia y lo corta en trozos. 45 segundos. Cuando subimos un poquito apretados a ese tractor, quien lo manejaba era una mujer. Ellos, los finlandeses, tienen una cosa muy de paridad. Lo manejaba una mujer que era limpiadora de UPM y que ella se presentó a los cursos de formación. Cuando la seleccionaron, porque era muy buena, creo que triplicó su salario. Y ella, no voy a decir el nombre, pero era divorciada o separada y tenía 2 hijos. Y su calidad de vida le cambió sustancialmente. Está bien, pero ¿cuántos son los empleos directos después? ¿300? Los directos son 300, los indirectos deben ser más de 1500. Y esto es como la gallina. ¿Y qué impuestos paga UPM, por ejemplo? ¿Deja plata Y sí. Porque no era una zona franca. Bueno, sí, la de Río Negro, sí. Claro, la zona franca es el tema del impuesto a la renta. Pero deja por el IVA en el combustible o el IMESI en el combustible. Deja, sí, la nafta no tiene IVA, si hay en el gasoil eventualmente, ¿no? Bueno, el gasoil, sí. Deja por el BPS, deja, a ver, UPM debe estar facturando unos 600 millones de dólares. Cualquier empresa deja un 30% por todos lados. Acá debe estar dejando un 20%. O sea, que estamos hablando de más de 100 millones de dólares. Claro, no son impuestos, porque el BPS, bueno, la parte patronal podría ser considerada impuestos, pero lo otro es... No, eso paga todo, eso es obvio. Son plata que mucha plata. Eso es obvio, los trabajadores están en régimen de legal uruguayo, eso es obvio. Pero no es, la producción no es a qué lugar, es tener muchos platos girando. Uruguay
sobre todo era carne, era lana y era cuero. Si bien en los gobiernos del Partido Nacional, el Partido Colorado, a la salida de la dictadura, quisieron incorporar otros ítems, no lo lograron con fuerza. Algunos se iniciaron. Hoy tenés, además de la carne, además de la lana, además del cuero, tenés la leche en gran forma, tenés el arroz en gran forma, tenés el turismo, tenés la computación, tenés la soja y tenés la pasta de celulosa. Que con la tercera pastera estaríamos hablando de que se convertiría en el producto de mayor exportación. Hoy es la carne con 2.000 millones de dólares y la celulosa 1.600. Ahora pasaría a superar los 2.500 millones de dólares. Ojo, que con los mismos bosques autorizados, o sea, 2,5 millones de hectáreas de 16.000 plantables, hay 2 millones que no son plantables para el resto de lo que producimos normalmente, más el 6% de lo utilizable para abrigo al ganado, 6% se necesita de árboles, es obligatorio. Nosotros podríamos tener fácil 6 o 7 pasteras. Estoy hablando sin cambiarle al Uruguay. Sí, habría que hacer rutas, ¿no? La ruta es lo de menos. ¿Cómo lo de menos? Están destrozadas las rutas. ¿Viste lo que es la ruta 3 a la altura de Flores? Sí. ¿Viste algunas rutas al lado de Río Negro? Pero la ruta 3 no es la usada. Pero algunas, bueno, la ruta 3, ¿cómo no? Está cerca de Fray Bentos. La inversión de rutas es una cosa, la inversión de rutas para que entren los camiones a una cosa es el camino vecinal de los campos, pero mirá que hay rutas que no aguantan más. Vos recorres el país. Claro, pero tú agarras la 24, que le pusieron un toco así de hormigón, que es la que entra a UPN, y es un plato, es impresionante. Sí. O sea, la inversión en rutas, nosotros no la tenemos rota por el tema de árboles, la tenemos rota porque el país pasó de 16.000 millones de dólares en el año 2004 de producción a 55, 57, 58, según tomes el valor, en el año 2015. Entonces, cuando tú le haces a las mismas rutas pasar toda esa producción... Por eso te digo, hay que cambiar la ruta. Y una fue. Pero cuando tú... A ver, es más fácil tener las rutas arregladas cuando más producís y más las usás que cuando no. Tenés un desfasaje. ¿Cuál es el desfasaje? Es en el momento en que rebota y todavía no pudiste arreglarlas, que cuando llegas a un nivel de uso muy importante. Yo siento, Rafael, que no hay un peso. O sea, te pongo un ejemplo al azar, te podría poner 10. Veo 2 puentes acá que en los accesos, por ejemplo, ahí que tenemos en la ruta 1 acá cerca. Hace 1 año y medio que no se mueven medio metro. ¿Qué pasa? A ver, en las rutas nacionales te cuesta 1,5 millones cada kilómetro. Tenés 300 millones de dólares para invertir por año. Tenés 300 kilómetros. 300 kilómetros nuevo, ¿no? Viste que pasamos de 500.000 dólares en un kilómetro a 1 millón y vos me decís 1,5 millones ahora. 1,5 millones, sí. Pero estos dos puentes, ¿sabés lo que te estoy hablando acá, no? Esos acá en los accesos, que se pasa por abajo y otro pasa por arriba. Uno creo que es en Tonkinson, el otro es en la entrada de Las Piedras. ¿Y qué le pasan a esos puentes? ¿Y qué les pasan? ¿Están parados hace 3 años? No pasa por ahí nunca. No es que no pase, pero en general en los accesos, en la medida que pasa muchos autos, es más fácil. El problema es en aquellos lugares que sale producción, que tenés camiones pesados, que tú tenés que darle un nivel de fortaleza a la ruta porque salen camiones y después no pasa nadie más. Entonces es casi a fondo perdido. Pero en el tema de las rutas, yo digo, hay que hacer un shock, el gobierno está en eso, pero yo no tengo una preocupación de que eso no se vaya a hacer. Siempre uno es más ansioso, siempre uno quiere más,
pero no, yo qué sé, el puente cuando vas a Colonia después de aquel temporal que hubo. Hasta hace poco estaba la ruta Colonia, sigue rota desde el temporal de claro, hay un pedazo, tornado de Dolores que sigue igual. Hay un pedazo. Desde abril hasta ahora. Hay un pedazo en la ruta 1 que se vuelve. Perdóneme, Fito, digo. No. Mano única. No, perdóneme la producción porque nos tenemos que ir, senador. Acá no es como en el Parlamento que podemos seguir un rato más. Acá tenemos que cortar porque nos sacan del aire. Me quedan un montón de cosas por para eso, preguntar. perdón, por eso pedí perdón. No importa. Yo vengo cuando quieran. Me gustaría. Y venimos, me gustaría. Y venimos más tarde, con más tiempo. Más temprano, con más tiempo. Y hablamos de una cantidad de cosas. Pero el país está mejor. Eso no quiere decir que no estemos todos más ansiosos de lo que hay que hacer. Cuando uno se alimenta mejor, le vienen todas las ideas. En el 2003, 2004 no nos alimentábamos y no tenés ideas. Señores, muchísimas gracias, senador. Un aplauso para el senador. Nosotros nos vamos a una pequeñísima, así cortito, y ya venimos para comer con Mario Padrón. No te vayas. Ahí sí que no se vaya. No te vayas.